En Josué capítulo 10, versículo 1, vemos a un rey llamado Adonisedec, rey de Jerusalén. Oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó, a su rey, y así hizo a Jai y a su rey, que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Adonisedec tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. El desenlace lo vamos a ver quizá la próxima semana o 2 semanas después. Estamos en el preámbulo de esta coalición de naciones, de 5 imperios, 5 naciones que se unen con el propósito de destruir a Gabaón y por defecto de destruir a Josué y a Israel. Y esas 5 naciones las estamos viendo con pinza y aplicándola en su tipografía, en su tipo y sombra, a nuestro carácter, para ver cómo el diablo se asocia con diferentes espíritus, principados y potestades para destruirnos. Y ya vimos a Jalmot y a Hebrón la semana pasada como una ciudad antigua. Hebrón, desde los tiempos de Abraham databa, y vimos que Hebrón tipifica el pasado del individuo que se revitaliza y trata de dañar el carácter del hombre, estableciendo, o mejor dicho, trayendo recuerdos, trayendo maldiciones generacionales y ancestrales, y estableciendo en el hombre ese carácter malo. Hebrón, Caleb tuvo que conquistarlo a los 85 años. De modo que los reinos que estamos viendo y las ciudades que estamos viendo son ciudades conquistables. Y Josué las conquistó todas. Amén. Hoy vamos a ver al rey Piream, ese segundo rey, después de ver a Oham y a Hebrón la semana pasada. Hoy vamos a ver a Piream y la ciudad de Jarmut. ¿Ok? ¿Qué significa Piream en el hebreo? ¿Por qué buscamos los originales? ¿Por qué apelamos en el Antiguo Testamento al hebreo y en el Nuevo Testamento apelamos al griego y al arameo como escrituras originales para aprender de ellas? Porque esos idiomas antiguos eran idiomas vivaces, como todos los idiomas, pero los idiomas antiguos eran idiomas que implicaban significados profundos. Cuando se dice un tema en hebreo, implica mucho más de lo que, igual que el idioma, por ejemplo, el idioma chino y el japonés, son idiomas que tú oyes un término, pero detrás de ellos tiene toda una batería de significado y de enseñanza y de aplicaciones. Así que cuando yo cito el hebreo, no es que yo hable hebreo, yo no hablo hebreo, ni hablo griego. Pero cuando lo citamos es porque estudiamos desde Biblias originales que yo tengo, esos términos, y procuramos enseñarlo. ¿Qué significa Piream? Piream significa asno silvestre, burro indómito. Desde ahí, yo pudiera sentarme y usted saca sus conclusiones, pero le voy a ayudar. Así que el rey de Jarmut era un asno silvestre. Estas civilizaciones antiguas como los hebreos y los chinos, quiero que sepan que los chinos
Son civilizaciones que cuando aplican un nombre, aplican un significado profundo a ese nombre. Los únicos que ponemos nombre porque suenan bonitos somos los latinos. Brian, Smerling, Jennifer. Y si son más a centrales en el campo, María, José, Pedro, Juan, Jesús, porque eran pueblos que el catolicismo se estableció y esta gente procuraba enseñar alguna cosa de la iglesia católica. Pero los hebreos ponían nombres proféticos. Nombres proféticos o nombres aplicables al estilo de vida o que esa persona era o iba a ser. O que yo quiero que tú, gracias Erika. No, antes, cuando Isaac bendecía a Jacob y a Esaú, él establecía una bendición patriarcal y sacerdotal sobre sus hijos, y luego Jacob sobre sus 12 hijos, que implicaba lo que yo deseo en el tiempo y en el espacio que tú llegues a ser o que tú te conviertas o que tú eres. Algunos nombres, por eso vimos la semana antepasada que algunos nombres eran cambiados por Jehová, como el nombre de Oseas, que era Josué, como el nombre de Jacob por Israel, como el nombre de Abraham por Abraham, o Abraham por Abraham, el nombre de Sara, que era Sarai, y le puso Sara, con otras implicaciones. Porque cuando tu nombre cambia, está cambiando todo tu ser. Por eso, aunque tú digas, pero a mí Dios nunca me ha hablado de mi nombre. Sí, Él te dijo. En Isaías dijo, te puse nombre nuevo, mío eres tú, yo te engendré hoy. Así que tú eres propiedad de Dios y engendro de Dios. Amén. Aunque tú no hayas soñado Dios cambiándote el nombre o hayas tenido una epifanía en el monte donde Dios te habló o un ángel te desapareció, ya Dios habló y te dijo, te cambié el nombre, mío eres tú. Yo te engendré hoy. Y dice Apocalipsis que se nos va a entregar en la Nueva Jerusalén una piedrecita con un nuevo nombre. Así que en la eternidad usted no se va a llamar más derrota, angustia, depresión, angustia, pena, dolor. Va a tener un nombre nuevo que encaja en la nomenclatura del cielo, donde todo es perfecto, hermoso y precioso. No va a haber relación alguna con tu pasado, porque hasta tu nombre va a ser cambiado. Y ya Dios comenzó ensayando eso en la historia con Israel, cambiando nombres importantes. Amén. Así que Pirián significa asno salvaje, burro indómito. La conquista del carácter es el resultado de la domesticación del ser. Cuando yo domestico mi ser, que se volvió indómito, como dijo Dios de Efraín, cuando te llamé, eras toro indómito y yo te domé. Cuando tú vienes a Cristo, eres nueva criatura y parte del proceso, aunque tú no lo experimentes físicamente, debes aprender y comprender que tú eres cambiado y domesticado. Si antes yo era iracundo, como decía la escuela bíblica, ladrón, fornicario, adúltero, ya esos estigmas negativos son quitados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron aquí, todas son hechas nuevas. En Isaías 44 dice, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. ¿No lo vas a comprender? Dice el Señor. Oye, ¿cuándo vas a comprender lo que yo hago cosas nuevas? Pronto saldrá la luz. Así que Dios está haciendo cosas nuevas contigo. Si tu carácter no está cambiando de manera progresiva desde lo negativo hacia lo positivo, entonces posiblemente tú sigues siendo parte
del rey Piriam, de un burro indómito, indomable. Porque el carácter que cambia es el carácter que se domestica. Era como un burro que no entendía. Y el proverbio habla de la mula terca, ¿no? Son como mulas que no entienden, dice Salomón. Ahora, cuando el carácter cambia, eso se refleja. Inmediatamente se refleja. Ahora quiero, antes de entrarme profundo en Piriam y en Jalmut, quiero explicarte que el carácter no es el temperamento. A veces decimos cuando alguien es iracundo, así, que es calmado, dice, no, él es de un carácter calmado. No, el carácter no tiene que ver con el temperamento. El carácter es una condición intrínseca del individuo, modificable de la maldad hacia la bondad. O viceversa. Hay gente que el diablo lo agarra. Por ejemplo, cuando yo veo películas históricas como Scarface, cuando veo, por ejemplo, Al Capone, cuando veo ¿cómo esa gente llegó a ser así? Como un muchacho que nació, a veces cuando yo veo un delincuente en la calle, yo digo, por eso muchacho tuvo papá y mamá. ¿Cómo llegó a ser así? Es porque el carácter es modificable de adelante para atrás o de atrás para adelante. Los temperamentos son 4 básicos, que también son modificables, pero tienen que ver con unas reacciones químicas del cuerpo. ¿Qué significa esto, pastor? El temperamento es biológico, el carácter es intelectual y espiritual. Explíquemelo, pastor. ¿Por qué biológico? Porque el temperamento responde a hormonas, a glándulas, las pituitarias, las suprarrenales, que segregan una sustancia, unos químicos, como la adrenalina, la morfina y otras más que no recuerdo ahora, que hace que la gente reaccione en consecuencia. Pero que también es modificable a la luz del Espíritu Santo. Es decir, yo no puedo decir, mi amor, es que yo soy así. No, óyeme, tú primero, antes de ser así, tú eres cristiano. Antes de tú ser iracundo, necio, impertinente, intemperante, tú eres evangélico. Y el evangélico se supone que está expuesto diariamente al fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza. Se supone que tú estás cambiando todos los días para bien. Que un día te sorprenda la vida con una actitud mala, eso puede pasar porque eres humano, pero no todos los días. Por eso yo le digo cuando hablo a las esposas, yo no creo en la mujer de truños. Si tú eres evangélica, tú no eres una mujer de truño. Es que yo soy así, es solo una idea de mi abuela. Ya tú no tienes el genoma humano de tu abuela, tú tienes el genoma de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, en Cristo. Y el hombre que dice, no, es que yo, desde mi abuelo tuvo 18 hijos con 20 mujeres. Mi papá fue un adúltero compulsivo. Yo soy, eso es herencia, yo soy adúltero porque es una herencia. Puede que sea una herencia maldita, pero en Cristo se separan las aguas. Cuando la presencia de Dios entra en el Jordán se divide, creando un antes y un después. Ya tú estás expuesto a la presencia de Dios. Ya tú no eres el mismo hombre, la misma mujer, con las mismas inclinaciones demoníacas o pecaminosas que antes. Yo le pregunté un día a un amigo, estábamos en un simposio y hablamos de la homosexualidad, y yo pregunté al exponente, en privado obviamente, ¿se cura la homosexualidad, pastor?
Y él me dijo, no. Ahora, opera en el fruto del Espíritu Santo como el adúltero, como el ladrón, como el mentiroso, como el enojón, como el depresivo, y camina en novedad de vida nueva. Al principio no me hizo sentido. Dígame. Que eso de la homosexualidad ahora está de moda, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere ser homosexual. No, yo digo el mundo. Y la verdad es que el pecado de la homosexualidad está en la misma lista que el mentiroso, que el adúltero, el que roba. Y una cosa que nosotros mirando en nuestra generación fue que se destapó el pecado del adulterio y la fornicación. Y la sociedad daba por normal que un hombre tuviera su esposa, su casa, y que tuviera una querida, con hijos y todo, otra familia. Y se veía como normal en nuestra generación cuando nosotros crecíamos. Pero no dejaba de ser pecado. Entonces, eso es lo que está pasando con la homosexualidad. Como que hay pecado que de momento se pone de moda, como lo borracho, como la drogadicción, pero no deja de ser pecado. Entonces, para terminar, pastor, no, que quiero que no porque sea la homosexualidad en sí, puede ser cualquier tipo de pecado, que cambia a medida que el individuo cambia su carácter. Estamos en la misma página, pastora. Estamos de acuerdo. Yo nunca le daría este micrófono a usted si no estuviéramos de acuerdo. Entonces, queridos, el carácter modifica todos sus estilos de conductas. Todos. No hay un solo estilo de conducta que quede fuera del carácter. ¿Qué es el carácter para poder, antes de entrar con Harmot? El carácter es la brújula moral del individuo. Observe que dije la brújula, porque la brújula siempre apunta al norte. Hay un punto definido hacia dónde debo caminar y siempre dice hacia dónde caminar. El carácter fraguado, transformado, limpio, siempre apuntará a la justicia, al amor, a la moral. Por más loco que yo esté y embuido en un teteo contigo, y tú me dices, pastor, vamos a atracar para que consigamos un par de pesos facilito, yo tengo una pistola aquí. Si mi carácter no está fraguado, yo digo, ¿cuándo vamos? Si yo soy un individuo que mi carácter apunta al norte, yo digo, ¿tú estás loco? No. Es más, la sola propuesta es indecente. Tú nunca debiste decirme eso. Es más, te retiro mi amistad. Hay que ser radical con el pecado. Usted no puede seguir siendo amiguito del tipo que, como decía la clase bíblica hoy, que te está hablando constantemente al oído cosas. Porque tarde o temprano tú vas a sucumbir. Y no es un principio psicológico, es un principio bíblico. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír. La fe en Dios, pero la fe en el diablo también. Y no se engañen, la mala compañía corrompen, ¿cómo es? Corrompen las buenas costumbres. Entonces, mi carácter define quién yo soy. Y mi círculo va a estar delimitado por mi carácter. Mis amigos van a saber hasta dónde yo llego, soy capaz de llegar y si yo soy capaz de ir. Y nunca me van a proponer nada indecente. No, con ese no va. Como dicen ahora, como dicen los barrios, contigo no hay nada. No, ni siquiera piensa en fulano para eso. Porque ya el carácter habla de él. Ahora, cuando el carácter no está fraguado, somos como este rey
Piriam, burro indómito. ¿Alguien conoce el burro? Déjame hablarte del burro. El burro indómito, aunque es un animal pequeño, nadie lo monta. Mi madre, que descansa en paz, me decía, Freddy, el burro, decía Violeta Camacho, el burro siempre está acechando al dueño para trallarlo. Esa era parte de las enseñanzas de vida que mi madre me daba. Mamá a mí me enseñaba muchas cosas en la vida. Ella me decía, el burro siempre está acechando al dueño para darle un estrellón. Lo muerden, patean. Hable más del burro. Y ese es un burro doméstico que usted lo montó. Imagínese un burro no domesticado. Primero, es tan así que la palabra burro se asocia con brutalidad, con torpeza, con ignorancia, con terquedad. Solamente la palabra burro. O sea, cuando Adán iba a nombrar al burro, yendo a la clase de hace 3 domingos, dijo, lo observó y dijo, telco, mañoso, pateador, te va a llamar burro. Así que Piriam significa burro indómito, salvaje. En nuestra vida, eventualmente somos burros indómitos y salvajes. Cuando un hombre no es capaz, por ejemplo, en una relación de matrimonio, de saber callarse la boca, en una discusión. Mi padre, que también en paz descanse, ahora voy con mi papá. Él no me dejaba ver telenovela, pero eventualmente los muchachos, uno se ponía ahí al lado de ellos a ver la telenovela. Y en una discusión acalorada en una telenovela, yo no sé qué telenovela era, él me dijo, ¿observaste eso? ¿Qué? El más educado guardó silencio. El más educado guardó silencio. La discusión estaba acalorada de un momento que el más educado se cayó. Así que de una telenovela cualquiera, mi padre me enseñó esa lección y me dijo, el más educado guarda silencio. El de carácter más fraguado, el que no es burro indómito, guarda silencio. Muchas de las cosas que usted vive y ha vivido y va a vivir en su vida, como conflictos, pleitos, ruptura, etcétera, solamente va a estar donde va a radicar el problema en que usted no guardó silencio. No recuerdo lo que pasó ayer que yo te dije, tú ves, ahí está el éxito de nuestro matrimonio. ¿Qué fue lo que yo te dije? Algo pasó ayer en la casa, íbamos para Santo Domingo temprano, y pasó algo que pudo importunar el viaje. Un estornudo fue, ¿verdad? Sí, un estornudo. Oigan, ¿qué? Gracias, mi amor, por recordármelo. Yo estornudé en la caja todavía desayunando, y yo le digo a mi esposa, tengo que tener cuidado cuando estornudo en público, porque eventualmente despido cosas por la boca, estornudando. Y ella me dijo, por eso yo siempre te digo que busque una toallita, porque yo busqué toallita hoy y no encontré. Y por ahí como, entonces yo le dije al final, ¿sabe por qué vamos bien? Vamos bien. Porque cuando yo me enojé buscando la toallita en el cuarto solo esta mañana, yo guardé silencio y no te dije nada. Si yo salgo del cuarto y digo, mira, lavaste ayer, ¿dónde está la toalla para yo limpiarme la cara? Y comienzo por ahí a pelear, no llegamos a la capital. Pasamos por donde el abogado y nos divorciamos. Por un estornudo. Entonces, guardar silencio implica fraguar el carácter lo suficiente. En inglés se dice, hold your horses. Aguanta la brida de tu caballo. Aguántate. Aguanta. El carácter implica ayudarte a aguantar eso. Pero vamos a la Biblia. La conquista del carácter es el resultado de la domesticación del ser. Y la domesticación del ser implica renovación de la mente. Ya te he citado 1000 veces en esta iglesia Romanos 12, 1, 2, 3 y 4.
y te lo voy a citar toda la vida. Por lo demás, hermanos, les ruego, por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que se renueven por medio de la renovación del entendimiento, no se amolden a este siglo. La renovación de la mente, esa metanoia que habla el apóstol Pablo ahí, ayuda a fraguar el carácter. Porque la renovación de la mente nos dice, ese ejemplo que está replicando Esteban, no lo repliques tú. Esa mala respuesta que Esteban dio, no la des tú. Ese pique que él hizo, no lo hagas tú. Ese improperio que él emitió, no lo emitas tú. Renueva tu mente lo suficiente para no hacer lo mismo que hace el mundo. No se amolden a este mundo. La palabra siglo ahí no es una centuria de 100 años. Es un sistema secular. El mundo. No se amolden al mundo. No sean como los del mundo. Santiago dijo, el que ama al mundo es enemigo de Dios. No sea como el mundo. No camines en la dimensión del mundo. No hable lo que habla todo el mundo. ¿Por qué? Y esto lo voy a decir con mucha modestia. ¿Por qué yo soy un predicador que la gente escucha? Porque yo no predico todo lo que predica todo el mundo. Mis temas son temas inspirados en el cielo de rodillas todos los días. Yo no voy a entrar en esa dinámica de hablar en la misma tesitura, con las mismas interjecciones, y decir los mismos aleluya, la misma muletilla que dicen todos los predicadores. Mi mensaje es diferente, porque mi carácter es diferente. El individuo de carácter no fraguado se contamina de las intervenciones de los demás. Como habla Esteban, termina hablando como Esteban. ¿No ha estado usted escuchando a un predicador y dice, pero ven acá, ¿ese es fulano o fulano? En los 80 todo el mundo hablaba como Gigi Ávila. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Y ponían el puño así como Gigi Ávila. Todos los predicadores latinoamericanos. ¡Alabado sea Dios! Y los predicadores se enganchaban el cable del micrófono en el cinto del pantalón como Gigi Ávila. Tú lo veías entonces así y tú decías, yo estoy viendo al hermano Gigi o estoy viendo a don fulano de tal. Porque cuando el carácter no está fraguado, los demás nos contaminan, ya fuere para bien o para mal. Desafortunadamente, la mayoría de las veces somos contaminados para mal. Porque nuestra concupiscencia se identifica, lo vimos hoy en la escuela bíblica, se identifica con el mal. ¿Están conmigo hoy? Así que hay que renovar la mente para renovar el carácter. Un individuo que no lee la Biblia, que no lee de temas importantes, que no cuestiona algunas cosas, es un individuo que no se renueva. ¿Por qué Pablo elogiaba a los tesalonicenses y a Berea? Había un barrio en Tesalónica llamado los hermanos de Berea, que cuando Pablo iba y le predicaba, ellos iban a la casa a estudiar, los bereanos. Y Pablo lo elogiaba. Sean como la gente de Berea que estudia. Porque el estudio genera renovación de mente. Hubo algo que Freddy dijo hoy, ojalá yo pueda replicarlo porque no lo olvido, no lo recuerdo muy bien. Freddy, ayúdame. Cuando tú estudias a Dios por curiosidad, ajá, para crear una relación con Dios. Cuando buscas a Dios, otra vez, dilo tú. Si estudiamos la Biblia para conocer a Dios, vamos a crear una relación con Él. Ahora, si lo buscamos para satisfacer nuestra curiosidad, solamente vamos a obtener información vacía. Amén. Amén a eso, hijo. Es la verdad. Si lo buscas solamente para satisfacer tu curiosidad, dice la Biblia que vendrán gente con comezón de oír. Lo único que van a tener es comezón de oír. Y van a oír y no va a pasar nada en su vida. Van a satisfacer su curiosidad y se van a ir con la data, pero no se van a ir con la vida. Se van a ir con el logos y van a dejar el rema. La palabra revelada es rema. La palabra aplicable es rema. El logos es información. ¿Ok?
Entonces, veamos a Jarmut. Ya vimos la conquista del carácter desde la perspectiva de Piriam, desde la perspectiva de un burro salvaje. Pero antes de salirme de ahí, ¿cómo yo modifico eso? Alguien busque Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6. Mi carácter es del cielo. Allí nadie lo contamina y nadie se lo roba. Ni ladrón, ni la polilla. En sentido figurado, nadie contamina el carácter. Cuando hacemos un carácter a partir del tesoro del cielo. Ahora, Roger, ya que usted está ahí, siga leyendo en el 12:35, por favor, de Mateo. Adelante. Déjalo ahí, no te vayas. El hombre bueno del tesoro bueno del corazón saca buenas cosas. Si yo soy bueno, mi carácter es bueno. Y lo que mi carácter hace emanar es bueno. De modo que, y escúchame, iglesia, por favor, porque te vaya a confrontar con toda la intención de confrontarte. Cuando tú estás emitiendo palabras que no son buenas en detrimento de alguien, no estás siendo bueno. Aunque ores, ayunes, diezmes, vayas a la luna y traiga tierra de la luna. Aunque usted haga lo que usted haga, si usted está emitiendo cosas malas, su corazón no es bueno. Aunque pase el escenario de la iglesia, de la sociedad, del mundo, del vecino, del presidente, del país, su carácter no es bueno. Porque el carácter bueno no ofende con palabras. Santiago dice, el que no ofende con palabras es puro y santo. ¿Recuerdan a Santiago, verdad? El que no ofende con palabras. Así que, cuando yo identifico que ofendo a mi esposa, tengo que ir de rodillas a mi lugar secreto a orar. Señor, obviamente después de pedirle perdón a ella, Señor, ¿de dónde salió eso? Oh, ¿de dónde salió eso? Ah, si la Biblia no se equivoca, que no se equivoca, dice que fue de mi corazón. De la abundancia. O sea que lo que abunda en mi corazón es eso. Oh. Entonces yo tengo que reconciliar mi corazón con el cielo, pedir perdón y comenzar a conquistar mi carácter. Roger, continúe, por favor. Déjame explicarte esto. Vino el rapto, te fuiste con el Señor. Ya tú estás en el estrado. Próximo caso. 1967, el caso número 9 de junio 1967 y la fecha que se muera. Que pase y paso yo. Ese soy yo. Me llamó un oficial. El juez ya. Va a presidir el juez Jehová de los ejércitos. El fiscal es el diablo y el defensor es Jesús. Cuando el diablo saque el expediente de todas las palabras ociosas y malas que has dicho. No, exacto. No. Y el diablo va a querer sacar y ese que es expediente. Aunque Jesús es el mejor defensor, usted ha escuchado la frase, tienes la evidencia en contra. De modo que es tan complicado justificarte, porque dice que 37. No más palabras, su señoría. Sigamos con otro tema. Ahora bien, ¿quién me genera un buen carácter cuando yo soy tipo Piriam, burro indómito? ¿Qué es lo que me ayuda? Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que lo contrario a palabras ociosas, lo que Jesús va a sacar en su defensa,
La defensa que Jesús va a armar para ti es: Padre, pero Él operó en el fruto del Espíritu Santo. Sí, pero tiene la evidencia en contra. Pero Señor, Él amó. Eso es lo que te va a ayudar. Esa es la defensa de Cristo. Si tu carácter, escúchame iglesia, persiste en violar el fruto del Espíritu Santo, no hay recurso de defensa. Lo repito, si tu carácter persiste, además de que habla mal, persiste en dañar esto, no hay argumento de defensa para ti. En caso de que fuéramos así. Primera de Pedro 1, 5 al 8, Yeri. ¿En qué? Alabanza, gloria y honor. Mi carácter es para alabar, para establecer gloria y para honrar a Dios, al prójimo y a su creación. Vimos hoy en la escuela bíblica que el pecado afecta 3 áreas: la interna, la externa y la eterna. ¿Lo recuerdan? 3 áreas. Si mi carácter no está honrando, mi carácter tiene que estar resultando en. Por eso Jesús dijo: por el fruto lo conoceréis. Y yo dije: ¿sabe por qué Jesús dijo? Deje que crezcan ambos, porque el fruto lo va a revelar. Porque la cizaña es estéril, número 1, no echa fruto. Y el trigo, cuando florece, por el peso, se dobla. La cizaña se queda erguida. Entonces, el que está doblado, humillado, es trigo. Y el que está erguido es cizaña. El resultado de tu carácter es humillación. Si eres un buen o una buena mujer, o erguido, si eres un mal o un. Es la evidencia del fruto, el resultado. Cuando meten la hoz, el machete, se lleva la cizaña. Y dice que la ponen en manojo y la tiran afuera y la incendian. Y allí será el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Para terminar, no es que voy a terminar ahora, para terminar, falta la perspectiva del carácter desde la ciudad. Ya lo vimos desde el principado, desde el rey, el asno indómito. Ahora, la ciudad, Jalmut, es una ciudad erguida en una colina. Implica orgullo, arrogancia. Sin dudas, el orgullo y la arrogancia son los 2 aspectos más negativos del carácter. Porque es el orgullo y la arrogancia. Yeri, busca Isaías 14, 12 al 20. Es el orgullo y la arrogancia lo que hizo sucumbir al diablo en primera instancia. ¿Cómo caíste? Tú que te elevabas a las alturas. Jalmut se traduce como ensalzado, como lugar elevado, como lugar alto. Se halla sobre una colina y domina las llanuras costeras de todo el Mediterráneo. Es una ciudad alta que domina. Viendo el carácter desde la perspectiva de Jalmut, el carácter está llamado a dominar desde las alturas para bien, no para mal. Está llamado a dominar el fruto de la carne, las maledicencias, los maltratos, los sentimientos encontrados negativos, la depresión, el más alto concepto de siga que se debe tener. Jalmut debería dominar eso. Pero Jalmut domina las ciudades costeras para hacer daño. Cuando el carácter está
a partir de la perspectiva de un rey indómito, un burro indómito, cuando domina, cuando domestica, subyuga, esclaviza, manipula. La Biblia dice que como el pecado de hechicería es la manipulación y la obstinación. Cuando yo manipulo me convierto en hechicero y en brujo. Cuando yo manipulo situaciones, fuera las que fueren, me convierto en hechicero. Y ningún hechicero terminó bien en la Biblia. Pregúnteselo a Saúl en el Antiguo Testamento. Y Simón el mago. Ninguno terminaron bien. Entonces mi carácter tiene que estar bajo la nomenclatura de la gracia y del poder de Dios. Ningún altivo, ningún hombre en una colina alta, a partir de la arrogancia y del orgullo, terminó bien. Preguntémoselo a Caín. Caín no fue lo suficientemente humilde para aceptar que su hermano Abel había presentado mejor ofrenda y por eso lo mató. Preguntémoselo a Saúl. Saúl no fue lo suficientemente humilde para aceptar que David mataba gigantes y él era cobarde y por eso lo persiguió. Y así podemos seguir con un sinnúmero de individuos en la Biblia. Pero el que más me llama la atención es el que leyó Yerit en Isaías. ¿Cómo caíste, oh lucero de la mañana? ¿Cómo caíste? Su carácter fue contaminado y terminó caído. Esta mañana, yo quiero que tú comprendas que debes salirte de la nomenclatura de Perián, de convertirte en un burro domesticado, dócil. Ese tipo de burro que se hace tan dócil, los que son de campo saben lo que voy a decir ahora, que tú te subes en él, en una vecindad lejana, y te duermes en él y él te lleva a tu casa. Como el burriquillo que cargó a Jesús y lo llevó hacia la gran Jerusalén. Ese tipo de burro es en el cual debe convertirte, que debo convertirme en un burro confiable, doméstico, que no hay que paliarlo para caminar, que no es holgazán, que no tiene agendas escondidas, que no está pensando cómo extraer al dueño, como decía mi mamá, un burro doméstico. Entonces, desde esa perspectiva de domesticidad, vamos entonces a la ciudad. Ponte de pie, por favor.